Señor les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Continuamos alabando al Señor y vamos a ponernos en pies y vamos a tener la palabra de mi Señor en el Salmo 145. Yo leo el primer pasaje y los hermanos que siguen hasta que termino hasta el 21. Amén. Para mayor reverencia de la palabra del Señor nos ponemos en pies, por favor. Nos dice el Señor por medio del salmista en el día de hoy: alabanza por la bondad y el poder de Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirás asimismo el clamor de ellos y los salvará. Alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amado Señor, Dios poderoso y eterno, agradecido Padre por su presencia y un día más de vida que nos ha permitido, damos gracias por tenernos en el día de hoy en este lugar, en su casa de oración, para darle gracias por todas las bendiciones que recibimos, espirituales y materiales, y también darle gracias por la salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado. Perdónanos, Señor, todos nuestros malos deseos de nuestro cuerpo y los malos pensamientos y toda nuestra rebeldía, Señor. Perdona todas nuestras debilidades y guíanos siempre con el poder del Espíritu Santo. Bendice cada hermano en esta mañana acá presente y a todas nuestras familias y en el mundo entero donde se predica la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que la paz y el amor de Cristo siempre more en cada corazón de los que estamos acá, y que el Señor sea bendiciéndonos en vida espiritual, dando la sabiduría para que todo lo que hagamos sea bajo la dirección del Señor. Muchas gracias, mi Señor, damos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ahora y siempre. Amén. Hoy sí se escucha así. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Ah, ya. Perdón. Ay, no tan duro. Buenos días, mis hermanos. Qué hermosa mañana nos ha regalado nuestro Señor Dios el día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos en esta mañana, a las personas que se conectan por la transmisión, y quisiera saber si hay alguna persona nueva o personas que nos acompañen el día de hoy,
Creo que veo dos por acá, yo no los había visto. Buenos días, mis hermanos, que sean muy bienvenidos a la casa del Señor. Y vamos a cantar esta canción para darnos la bienvenida y darle gracias a Dios de que podemos estar en su casa. Qué hermoso es poder saludarlos en esta mañana. Creo que amaneció un poquito fría, yo tenía como pereza de levantarme esta mañana, pero ya me calenté un poquitico. Entonces vamos a seguir alabando a nuestro Dios y no sé si muchos sepan que, si mal no estoy, en Venezuela hoy van a hacer elecciones. Entonces quiero que oremos por nuestro país vecino, que si uno lo piensa, los vecinos también lo afectan a uno. Entonces vamos a orar por Venezuela, por las votaciones y que Dios haga su voluntad. Bueno, vamos en esta mañana a presentar al país de Venezuela. Sabemos todos que en este momento están en esa jornada de elección que es tan importante para que el Señor pueda obrar. Señor, en este momento te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tomando, Señor, el orden, Dios, de estas elecciones, Señor. Sabemos, Padre mío, que Venezuela en este momento, Señor, necesita establecer un nuevo gobierno, Señor, no un gobierno progresista, Señor, sino que tú puedas traer, Señor, a este país, Señor, un gobierno, Señor, que pueda tener un temor hacia ti, Señor. Y pedimos enormemente, Señor, que ese gobierno que tenga ese temor hacia ti, Señor, lo puedan encontrar con este candidato, Señor, con Edmundo Lozano, Señor, que seas tú, Señor, trayendo, Padre mío, nuevamente, Señor, el orden a este país, Dios. Sabemos, Padre, que todo aquello, Señor, que en este momento se está moviendo, Señor, fraudes, Señor, aún, Padre, peleas, disturbios, Señor, que se puedan originar, Señor, en este momento, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú teniendo cuidado, Señor, de ese remanente, Señor, que aún tú tienes allí, Señor, en Venezuela, Señor, y de todo el pueblo, Padre. Sabemos, Dios mío, que todo esto, Señor, es consecuencia, Señor, de nuestro pecado, Señor, de lo que hay en nuestro corazón, Señor, porque aun cuando tenemos opción de decidir, Señor, por esta condición, Señor, decidimos entre lo malo y lo más malo, Señor, y a hoy
pueden estar y estamos nosotros también recibiendo consecuencias de ello, Señor. Y te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, mirando a Venezuela con misericordia, Señor, a Venezuela con ese amor especial, Señor, y que seas tú, Señor, trayéndolos nuevamente, Padre, a nuevos tiempos, Señor, a tiempos donde tú puedas, Señor, comenzar a resarcir, Señor, todo lo que se ha dañado y todo lo que se ha destruido, Señor. Te pedimos así, Señor, que seas tú teniendo especial cuidado, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sí. Vamos a cantar esta canción que dice Somos Pueblo, para poder en esta mañana adorar y alabar el nombre de nuestro Dios. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió.
Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así, así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así, así quiero amarte. Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así, así quiero amarte. Ahora quiero amarte, vivir para agradarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así, así quiero amarte. Así, así quiero amarte. Y así, así quiero amarte. Así, yo quiero amarte. Amado Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti, mi buen Dios, con un corazón contrito, con un corazón humillado, mi buen Dios, para colocar nuestros pecados delante de ti, Señor. En esta mañana, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre Santo. Pedimos perdón, Señor, porque cada día, Señor, pecamos, Padre Santo. Ya sea, Padre Santo, intencionalmente, pecado por omisión, Señor. Nos presentamos delante de tu santa presencia, Señor, rogando que nos perdones, que limpies nuestros corazones, Señor. Que podamos ser hijos, hijas tuyos, Señor, que cada día, Señor, busquen esa perfección en ti, Señor. Que sea tu gracia, tu misericordia a través de nuestra vida, Señor. Que cada uno de nosotros, amado Dios, podamos reflejar tu amor en nosotros, Padre Santo. Que nuestra mirada, Señor, cada día esté puesta en la cruz de Jesús, Señor, donde moriste por nosotros, donde limpiaste nuestros pecados, donde nos perdonaste, donde pudimos, Señor, por gracia, Padre Santo, poder el día de mañana tener la fe y la esperanza de encontrarnos contigo, Señor. Que nuestra mirada, Señor, cada día esté en ese camino, Señor. Que podamos adorar, que podamos alabar, que podamos bendecir tu nombre, Señor. Que nuestro Espíritu Santo, Señor, te busque, Padre Santo. Que nuestros oídos se inclinen ante lo que tú quieres hablarnos, Padre Santo. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a dejar todo aquello que estorba nuestros corazones, que nos molesta, Señor, para que podamos tener ese tiempo de adoración, Señor, de exaltación, de alabarte, Señor, de tener ese tiempo de relación contigo, Señor,
donde tú puedas hacer la obra en nosotros y donde nuestros corazones y nuestras oraciones, Señor, sean dignas, Señor, de alabarte. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta mañana quiero invitarlos a todos, como dice esta canción, que busquemos primeramente
hermanos, en esta mañana los invito a que realicemos la lectura bíblica. La encontramos en Primera de Corintios, capítulo 3. Y la voy a leer del versículo 1 al 9. Ustedes me siguen, por favor. Les repito, Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 9. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno es concedido, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, los hermanos encargados de recolectar los diezmos. Gracias, Señor Dios Padre Celestial, te damos muchas gracias, te alabamos y glorificamos su santo nombre. Amado Jesús, Dios, te doy muchas gracias por estas ofrendas y diezmos, Señor, que es para tu obra, Padre Dios del cielo, para cubrir las necesidades de la iglesia, Señor Dios. Igualmente le doy gracias a todos los hermanos, Señor, que Dios los bendiga grandemente por estas ofrendas y diezmos que han dado, Señor. En el nombre precioso y amado nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a pasar a nuestro tiempo para escuchar la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, una vez, Señor, damos gracias por estos momentos que nos permite estar en su casa de oración y poner a nuestro pastor delante en la presencia de mi Señor para que lo guíe con el poder del Espíritu Santo, la palabra que nos va a hablar en el día de hoy, que llegue a nuestros corazones y así seamos guiados siempre con el poder del Espíritu Santo. Dale la sabiduría a nuestro pastor para que todos esa palabra llegue a nuestros corazones. Muchas gracias, mi Señor Jesús. Damos por ahora y siempre en el nombre de mi Cristo. Amén. Bien, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro buen Dios
Y nuestra querida hermana Jenny nos leyó primera carta a los Corintios del capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 9. Y vamos a empezar nuestra exposición de la palabra del Señor, acordándonos de que hace 8 días pudimos ver las características de la verdadera sabiduría, porque estos hermanos corintios, aunque gozaban de un buen conocimiento, de conocimientos filosóficos, pero habían muchos problemas en esta congregación, y uno de esos problemas era la división, porque estaba pasando la iglesia del Señor. Y hace 8 días vimos las características de la verdadera sabiduría, y vimos que la sabiduría viene de Dios y hace madurar a aquellos que se exponen a ella, a la sabiduría de Dios. También pudimos ver y meditar que el acceso a la sabiduría de Dios es limitada y solo es para aquellos que son hijos de Dios. Y también pudimos ver que el propósito de la sabiduría de Dios es tener la mente de Cristo, como dice ahí en el capítulo 2, versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y mire que ese es un propósito de la sabiduría y el más importante, tener la mente de Cristo, ¿verdad? Y esta mañana vamos a meditar en que madurando y colaborando para Dios. Si bien en este capítulo 3 podemos ver cómo el apóstol Pablo sigue animando a los hermanos a corregir sus vidas. Y ahorita acabamos de cantar una canción, un coro, valga la redundancia, y decía: pon tu mirada en Cristo Jesús y lo terrenal se irá. Y el coro era: Cristo, mis ojos pongo en ti. Mire que el creyente debe poner sus ojos única y exclusivamente ¿en quién? En Jesús. Y en esta mañana vamos a continuar hablando acerca de los conflictos y problemas que estaba pasando la iglesia que estaba en Corinto. Y debemos recordar que aquí Pablo, inspirado por el Señor, está tratando con el mismo problema, con la división, ¿verdad? Y vamos a tratar algunos punticos, y el primero es la causa de la división. El segundo son los síntomas de la división, y el tercer puntico es la cura para la división en la iglesia. Y cuando ustedes y yo miramos a la luz de la palabra del Señor, Pablo, iluminado por el Espíritu de Dios, empieza en el capítulo 3, empieza a exhortar a estos hermanos y le dice: de manera que yo, Pablo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois carnales. Mire lo que Pablo está diciendo, que ellos eran incapaces de ser espirituales. Y muchos en este pasaje bíblico tienen el concepto de decir que un creyente puede vivir como el mundo, que un creyente puede vivir con las obras de la carne en su vida, porque eso es totalmente contrario a la palabra del Señor. La palabra del Señor en Romanos nos dice: los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y eso es una verdad irrefutable.
Pero entonces, ¿por qué Pablo estaba diciendo aquí que no puede hablarlos como a espirituales, sino como a carnales? La Biblia desde el Génesis a Apocalipsis nos enseña que solamente habla de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. No habla de que hay unos creyentes que sí pueden serlo porque practican las obras de la carne y hay otros que no porque son espirituales. No, no, no. Eso no es lo que Pablo está aquí, ni lo que la Biblia nos habla solamente de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. El apóstol nunca quiso decir que un cristiano puede vivir en pecado y de igual manera, de una manera santa. No, no, no. Pablo nunca habló que un cristiano carnal participa de tales obras. ¿De cuáles obras? De las obras de la carne. Y Pablo en el libro de Gálatas hace bien específica de cuáles son esas obras. Y dice, capítulo 5 de Gálatas, dice en el versículo 13, haciendo una diferencia a los hermanos que estaban allá en Galacia, y le dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Pablo está haciendo una diferencia. Aquí no está diciendo es que venga, usted tiene que participar como creyente de esas obras de la carne. No, no, no. Aquí lo que Pablo está diciendo, que no dé ocasión para estas obras de la carne. ¿Y cuáles obras? ¿Cuáles son las obras? Ahí más adelante en el versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisisteis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales obras no heredarán el reino de Dios. Es claro, los que practican las obras de la carne no heredarán el reino del Señor. Aquí la palabra clave es practicar. Aquí la palabra clave es practicar, porque un verdadero hijo de Dios no practica el pecado o no le da rienda suelta a la carne, o puede, pero no debe, porque ha recibido de parte de Dios al Espíritu Santo que vive y mora en cada creyente. No podemos decir que el creyente practica las obras de la carne. Y Pablo no va a llevar al creyente a quebrantar las leyes del Señor. Aquí Pablo le dice, venga, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y en los mandamientos del Señor, en el libro del Éxodo, nos habla en Éxodo capítulo 20, versículo 19, dice, no cometerás adulterio. Entonces venga, el creyente entonces puede adulterar, según lo que Pablo está diciendo aquí, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí? En la Nueva Versión Internacional, este versículo del capítulo 3 y versículo del 1 al 3 dice lo siguiente: hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos?
Pablo le está diciendo aquí, venga, ustedes son inmaduros. ¿Por qué? Porque los compara como a niños. No le está diciendo como mundanos, no. Pablo está comparando, y ojo, porque está hablando a creyentes. Porque en los primeros versículos de este capítulo 3 le dice, hermanos, está hablando a creyentes. Le está diciendo que se están comportando como niños. ¿Por qué? Por su falta de madurez. Porque ellos tienen dentro de la congregación, dentro de la iglesia, están peleando, tienen disputas, tienen discusiones con quién. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Tenían divisiones, pero por su misma inmadurez. Y eso es lo que quiere Pablo resaltar aquí. Que son inmaduros, que no son carnales, o sea que el cristiano no participa de las obras de la carne, ¿verdad? ¿Y qué significa que seamos inmaduros? ¿O qué significa que seamos como niños en Cristo? ¿O cuáles son las características o las cualidades de una persona inmadura en la fe? Y el escritor de Hebreos en el capítulo 5 nos da algunas razones por los cuales el creyente es inmaduro. Capítulo 5 versículo 11, y dice el escritor de Hebreos acerca de esto. Tenemos mucho que decir acerca de lo que el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mire que la primera característica de la persona inmadura es que es tarda para oír. ¿Para oír qué? Para oír el consejo de la palabra del Señor. La palabra tarda, traducido, significa perezoso, significa lento, significa holgazán y significa olvidadizo. O sea que el inmaduro es una persona que es lenta, perezosa, holgazán y olvidadizo. Eran tardos, ¿para qué? Para oír ¿qué? La palabra del Señor. Estos hermanos, en el cual el escritor de Hebreos les está diciendo que ellos escuchaban a los predicadores, que leían las escrituras, pero lo hacían de una forma mecánica, de una forma rutinaria. ¿Por qué? Porque la mente de ellos divagaba y no lo hacían con esfuerzo. No se sentaban a poner atención ni aplicaban el entendimiento para desarrollar una disposición de obediencia a la palabra de Dios. Simplemente escuchaban. Se hacían tardos. ¿Para qué? Para oír. El mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 24 del libro de Juan, nos habla también acerca de que, capítulo 24, versículo 25, dice, entonces les dijo a quienes, a sus discípulos, después de la resurrección, en el camino de Emaús, les dijo, entonces él les dijo, qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. El hombre inmaduro es tardo para escuchar, para leer, para meditar y para obedecer la palabra del Señor. Y eso es lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos que estaban en Corinto. Venga, ustedes pueden tener mucha sabiduría, pero ustedes son tardos porque no oyen bien la palabra del Señor, porque no meditan en las leyes del Señor, porque no meditan en la obediencia al Señor. Como dicen, no practican lo que predican. Está diciendo que ellos tienen lentitud en aplicar la palabra de Dios en su vida. ¿Y cuánto hombre, cuánto mujer, cuánto joven
es inmaduro en aplicar la palabra del Señor. Es inmaduro en aplicar lo que Dios ha mandado, porque la ley del Señor jamás va a cambiar. La ley del Señor siempre va a ser la misma. Y estos hermanos, en el cual el escritor de Hebreos le dice, están siendo tardos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido tardos para escuchar la palabra de Dios? De cuando se nos exhorta, no ponemos atención. Estamos siendo tardos en escuchar la palabra del Señor. Y el versículo 12, el escritor de Hebreos sigue diciendo, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tardos y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Querido hermano, ¿cuánto lleva en la iglesia? ¿Cuánto lleva en la casa del Señor? Porque aquí nos dice, porque debiendo ser ya maestros. Ustedes ya, los que llevan varios años, deberían ser, según la palabra del Señor, ya maestros, ya debían estar enseñando la palabra del Señor. Pero dice, es necesario que se vuelvan, o que enseñarle los primeros rudimentos, o sea, el A, B, C de la palabra del Señor, lo sencillo. Volvamos a un discipulado de Juan y no comprométanse con las cosas que son de mucho fundamento y de mucha profundidad. Ustedes ya llevan años, ustedes ya debían haber sido maestros. Y la segunda característica de la persona inmadura es que es el estancamiento espiritual en su vida. Es el estancamiento espiritual en su vida. ¿Cómo está su vida delante del Señor? ¿Está creciendo para el Señor? ¿Para su gracia? ¿Está siendo instruido por la palabra del Señor? Y su deseo más grande es ser maestro bíblico, es ser un pastor, o más que pastor es ser un predicador de la palabra del Señor. Porque pastores vemos, pero predicadores de la palabra del Señor, fieles, muy pocos. La situación de estos creyentes era trágica. El texto nos dice que ya deberían haber sido maestros, es decir, ya ellos debían haber estado enseñando el evangelio a otros, pero que debían estar transmitiendo ese mensaje de Cristo. ¿A quién? A su familia, a sus amigos, a sus vecinos, pero no podían porque eran inmaduros en la fe. Y ellos necesitaban a alguien, después de muchos años, que les enseñaran nuevamente la palabra del Señor. Así hay muchos creyentes, hermanos. Así hay muchos creyentes inmaduros, estancados en su vida espiritual, estancados en su comunión con el Señor, estancados porque Dios les ha dado dones y talentos, como les dio a estos hermanos de Corinto, los llenó de dones. En el capítulo 12 dice toda la cantidad de dones. Pero la pregunta, ¿estaban avanzando para la gloria del Señor? ¿Estaban creciendo? Y una de las características es que el estancamiento en la vida de una persona inmadura no se preocupa por crecer para la gloria del Señor. No se preocupa porque ya debió haber sido maestro, ya debió haber sido, haber enseñado esas doctrinas que el Señor ha dado a la iglesia del Señor. Y sigue diciendo en el versículo 13, y todo aquel que practica, que participa de la leche, es inexperto. Querido hermano, el que es inmaduro es inexperto. Y aquí sigue diciendo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque es inmaduro, porque es un niño, porque no ha crecido, porque es un niño. ¿Verdad? Yo no puedo ver a las que son madres diciendo, orando a Dios, diciendo, Señor, que mi hijo crezca
5 o 10 centímetros este año. No, yo que veo a las madres alimentando a sus hijos para que crezcan, ¿verdad? Pero el cristiano inmaduro se queda ahí. ¿Por qué? Porque es un niño, porque no crece en la palabra de justicia, como dice ahí. ¿Y cuál es la palabra de justicia? Jesucristo es la justicia de Dios. Es una persona, solamente será aceptada a través de los medios de Cristo, y esa persona es rescatada de su vanidad, del pecado y de la muerte, y trasladada a la obra o al reino de su Hijo Jesucristo. Un creyente se mantiene inmaduro por la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Los creyentes tenemos en la palabra de Dios la fuente del conocimiento y de la sabiduría. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que Dios ha inspirado la palabra, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, ¿cierto? Para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y el creyente es inmaduro porque no medita, no se prepara, no está profundizando en la palabra del Señor, no la memoriza, no la lee, y pasa por encima la palabra del Señor. Y sigue diciendo, venga, es que son como, ¿por qué no tiene la sabiduría? Porque es un experto, porque es un niño. Y los que han sido padres saben a qué me refiero. Un niño es lo más hermoso que le puede pasar a una familia, a un matrimonio, ¿verdad? Es lo más precioso que podemos ver, un niño pequeño. Pero querido hermano, es terrible ver a un hombre 20, 30 años con la mentalidad de un niño. Es terrible, hermanos. Es hermoso ver a un bebé cuando actúa como un bebé, pero es trágico ver cuando un adulto actúa como un bebé. ¿Usted se puede imaginar un hombre de 30, 40 años dándole biberón? Y así pasa en la vida cristiana. Así pasa en el conocimiento de la verdad de el Señor Jesucristo. Y por eso la primera actitud o la primera razón de la división en la iglesia es la carne. Es cuando yo me dedico a gozarme en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Cuando yo me vuelvo un inmaduro espiritual. Y no es que sea un cristiano carnal, no, eso no existe. Porque el cristiano no vive por las cosas de la carne. Aquí lo que está diciendo Pablo es que ustedes, hermanos de Corinto, son inmaduros en que en la fe, a pesar de su conocimiento. Entonces vemos que el primer síntoma o primer argumento para la división es la carne. Son los deseos impuros, ¿verdad? Y el segundo argumento son los síntomas de la división. ¿Cuáles? Capítulo 3, versículo B hasta el 4. Dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolos, y no sois carnales. El segundo síntoma, ahí está claro, los celos y las contiendas. Entre ellos, a pesar de su conocimiento que ellos tenían, habían celos entre sí. Habían celos porque uno decía, yo soy de Pablo, el fundador de la iglesia. El otro decía, yo soy de Cefas o de Pedro, que era aquel que tenía esas raíces plenas judías. Otro dijo, yo soy de Apolos, un hombre tremendamente elocuente. Y el otro dijo, yo soy de Jesucristo, el Salvador y el consumador de nuestra fe.
Habían divisiones en su iglesia, pero que por su falta de madurez habían celos y contiendas en esta congregación. Si usted y yo, hermano, no tenemos cuidado, los celos corromperán la moral, debilitarán las relaciones personales, producirán dudas acerca de Dios y de su palabra, destruirá la vida de oración y proveerá un terreno fértil para la herejía. Esos mismos celos estaban corrompiendo la división y la iglesia que estaba en Corinto. Los celos son una forma grave de egoísmo. ¿Y qué es? Envidiando que alguien tenga y que yo lo quisiera tener. Y Pablo nos dice en Romanos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia. Esa iglesia estaba siendo corrompida por las contiendas, por la envidia. Y hoy en día no es diferente, porque hermano, los celos son la actitud interna de un corazón carnal y las contiendas son la manifestación de ello. Los cristianos inmaduros promueven peleas, andan a toda hora de mal genio. Si yo dijera esta mañana, hermano, ¿cómo amaneció? Pastor, ¿cómo voy a amanecer si está lloviendo? Esos inmaduros en la fe no crecen, porque son la división de la iglesia, son el cáncer del cuerpo de Cristo. ¿Y qué hace un cáncer cuando no se es tratado? Hermana Marisol, ¿qué hace un cáncer cuando no se es tratado? Hace metástasis y todo el cuerpo muere. ¿Cierto, hermanos? Las iras y las contiendas que habla aquí la palabra del Señor es debido a la inmadurez. Querido hermano, cuando usted se enoja porque le llaman a disciplina o porque le hacen algún reclamo, está mostrando su inmadurez, porque está siendo como bebés, como niños espirituales. Muchos creyentes se conforman con aprender lo básico, lo normal. No, ya soy salvo, ya no más. Hebreos nos dice, ya ustedes debieron haber sido maestros. Queridos hermanos, a veces nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida. La inmadurez hace que yo pida compromiso de todos, pero yo no me comprometo. El inmaduro siempre busca la división, siempre busca la contienda. El inmaduro siempre buscará ser el mejor, porque así como un niño que a veces es desobediente, y yo siempre traigo a este tema el ejemplo de que como padres, los niños ven el fogón de la hornilla del gas, ¿verdad? Y el niño se va a meter el dedo allá porque le parece curioso. Y usted le dice, no lo meta allá porque se quema. ¿Cierto, hermanos? ¿Y qué hace el niño? Que no lo meta allá porque se quema. Pero el niño ¡ah! Y empieza a llorar. Los inmaduros, creyentes inmaduros, son como ese niño, desobedientes. No hacen caso a la palabra del Señor cuando se le llama la atención. El inmaduro espiritual es que está más pendiente de fomentar divisiones dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ha debido a ser ya creyentes. Pero ¿por qué no somos? ¿Por qué no somos maestros? Porque nos hemos encargado de ser inmaduros,
de no buscar la palabra del Señor. Hemos buscado y la palabra del Señor es clara cuando nos anima a buscarlo a Él, a entregarnos a Él y a vivir en Él, por Él y para Él. Hebreos capítulo 4 nos habla acerca de eso y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de quien tenemos que dar cuentas. El inmaduro tendrá que dar cuentas a nuestro buen Dios. Querido hermano, la pregunta en esta mañana es que ¿estamos seguros de que nuestro comportamiento o qué tipo de cristiano soy? Recuerde que el inmaduro también es egoísta, es como el niño que tiene su triciclo, y lo digo porque lo he visto. Tiene su triciclo y el papá le compra la bicicleta, de esa de 2 llantas sin pedales. Y el niño se sube en su bicicleta, pero llega el amiguito y se le monta en su triciclo. ¿Qué pasa? Lo baja a golpes ese niño, porque el triciclo es de él. El niño es egoísta. Y los creyentes inmaduros también lo son. A mí me gustaría que hubieran muchísimos pastores que me reemplazaran, y gloria al Señor. Me gustaría que muchos predicadores del Evangelio de la Gracia pasaran por este púlpito. Pero ¿sabe qué hace el creyente inmaduro? No se alegra de las felicidades o del alcance de los hermanos. Cuando el hermano se goza, cuando veo al hermano Marlon aquí predicando, gloria al Señor. Cuando veo a mi hermano Jorge, yo me siento allá como cualquier cristiano, hermano. Y yo me alegro por los hermanos. Me alegro cuando en el futuro el hermano Ricardo nos esté apoyando aquí en predicación. Y gloria al Señor por eso. ¿Usted se alegra cuando sus hermanos hacen algo mejor para la gloria de Dios? ¿O le pasa como el creyente inmaduro, que es egoísta y que no aplaude cuando su hermano se goza, porque dice: no, yo no aplaudo para que no se le suba el ego? No, eso es puro egoísmo, hermanos. El inmaduro fomenta la división en la iglesia. El inmaduro a veces goza de ese don de la sospecha. Ah, venga, el pastor está estrenando traje. Bueno, hace 15 días, ¿no? El pastor está estrenando traje. Ah, eso malo, se está robando los diezmos. El inmaduro tiene ese don de la sospecha, hermanos. Ah, el hermano está y compró zapatos. ¿Quién sabe por allá en la empresa? ¿Quién sabe qué está haciendo? ¿Verdad? Eso es lo que hace el inmaduro. El inmaduro crea división dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual. Porque no como Pablo, le sigue dando leche y no vianda. ¿Por qué? Porque es un niño. Ahora bien, ¿usted le daría a un niño pequeño, no sé, 1, 3, 4 meses, una bandeja paisa? No, ¿cierto, hermanos? ¿Por qué? Porque no aguanta, porque no soporta el organismo de ese niño, ¿verdad? Y para lo inmaduro, para el cristiano inmaduro, no soporta la palabra de verdad, no soporta que le estén llamando a relación, no soporta que aquí, como los hebreos, le está diciendo: venga, usted ya debería ser maestro, y no lo está haciendo porque no soporta la llamada de la palabra de el Señor.
Y eso es lo que hace el inmaduro. El inmaduro dice, venga, pastor, está predicando mucho. O está siendo muy duro con los hermanos. Eso es lo que dice el inmaduro, ¿verdad? Pero la gloria del Señor siempre será manifestada en la obra de Cristo en la cruz. ¿Y cuál es la cura, mis queridos hermanos? Para eso. La cura para las divisiones en la iglesia, como estaba esta de Corinto, es glorificar a Dios y no al hombre. Aquellos hermanos en Corinto eran hermanos inmaduros en la fe, y Pablo les dice, hermanos, ¿qué pues es Pablo? Le está diciendo a estos hermanos en Corinto, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Apolos? Servidores, por medio de las cuales habéis creído, y no según lo que cada uno sino ha sido concedido del Señor. Versículo 6, yo planté, Apolo recogió, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Aquí el pecado de esta congregación era que tenían favoritismos por algunos líderes que hasta los idolatraban. Y es un grave error, hermano, es poner los ojos en los hombres. Los hombres en algún día van a fallar. Y lo que yo les decía a ustedes en algún momento, no pongan los ojos en ningún pastor, porque en algún momento ese pastor va a fallar. Y no es una justificación para que el pastor falle, no lo es. Pero jamás pongan sus ojos en un pastor, en un líder, en un Apolos, en un Pablo, pero solamente pongan los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Quiénes son ellos? Dice aquí Pablo, ¿quiénes son? Usted ni yo somos nadie, hermanos. Solamente somos colaboradores de Dios. Y eso es lo que dice ahí. Pablo, ¿qué pues son ellos? Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Queridos hermanos, a veces como iglesia, y hoy en día esto es a nivel universal, se preocupan mucho por hacer cosas. Y yo estoy de acuerdo que hay que predicar, que hay que evangelizar, que hay que hacer todo, pero ¿quién es el que trae el crecimiento a la iglesia? Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino que el que Dios tiene misericordia. Lo importante aquí no es quién, sino es para qué. Eso es lo importante. Dios había llamado a Apolos, a Pablo, a Cefas, ¿para qué? Para la predicación del Evangelio, como lo dice en el capítulo 1, para mostrarle a Jesucristo crucificado. Entonces la cura para la inmadurez es poner los ojos en Cristo Jesús. Querido hermano, analice su forma y su manera de vivir, de cómo está viviendo el Evangelio. Usted puede afirmar en esta mañana que sus conversaciones, conductas y comportamientos reflejan el carácter de Cristo, reflejan el carácter de un hombre o un cristiano maduro o un cristiano inmaduro. ¿Cómo se alimenta espiritualmente? Porque debemos recordar que una de las características también que el inmaduro tiene es que quiere que Dios le hable, pero no lee la Biblia, hermanos. El inmaduro quiere que Dios le hable, pero no abre su Biblia, porque Dios habla a través de la Escritura.
Anteriormente por los profetas y ahora lo hace por intermedio de su Hijo amado, Jesucristo. ¿Cómo se alimenta usted espiritualmente? ¿Qué pasos va a seguir para madurar en la fe del Señor? Pablo y Apolos eran simplemente colaboradores de Dios, al igual que usted y al igual que yo. Pablo y Apolos, el ministerio no era de ellos, era que el Señor mismo se lo había dado. Estaban trabajando para el Señor. Debemos trabajar para la gloria del Señor. No es malo, hermanos, que tengan en alto, y eso lo dice la palabra del Señor, que aprecien a sus pastores, a los ancianos, a los hermanos que enseñan. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Queridos hermanos, la única solución para las divisiones de la iglesia es poner los ojos en Jesús, madurar para su gloria, y que usted y yo, como dice el escritor de Hebreos, que ya hayamos sido maestros. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor y bondad, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Señor, tu palabra fue leída. Señor, ayúdanos, Señor, como a creyentes que le estaba hablando aquí el apóstol, Señor. Ayúdanos a madurar en la fe, Señor. Señor, ayúdanos a comprometernos, Señor, contigo. Porque una de las excusas, Señor, del inmaduro es que quiere ver a todo el mundo comprometido, pero él no se compromete. Por eso, Dios, oro, Señor. Oro para que, Señor, la unidad de el Padre y el Espíritu y el Hijo, que estuvo en la Trinidad, también sea manifestada en tu iglesia, Señor. Señor, sabemos que también el creyente tiene debilidades, y tu palabra nos enseña, Señor, que el creyente también peca, Señor, a diferencia, Señor, que nosotros no nos deleitamos ni practicamos el pecado. Ayúdanos, Señor, en los momentos de debilidad. Ayúdanos en los momentos de tentación, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder madurar y crecer en la gracia de nuestro buen Dios. Señor, ayúdanos, Dios de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.